americanos y sobre cómo podemos trabajar juntos por sociedades más justas. Los invito a asumir este curso de apertura y pensamiento crítico, que no sea solo una tarea más. De hecho, qué bueno que están hoy en un día que podía haber sido puente y ustedes cumplieron con el compromiso de unir, sino que sea un espacio para escuchar y para aprender, sobre todo que fortalezca su vocación de servicio desde el respeto a esa dignidad humana. Finalmente, agradezco a sus docentes del curso propedéutico, el maestro que han demostrado siempre un compromiso y vocación gestionando experiencias significativas de aprendizaje para ustedes. Bienvenidas todos y todos a este camino de una conciencia transformadora. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Carrera. Y también agradecemos a la licenciada Ninoshka González porque ella ha sido nuestro enlace para que toda la logística se llevara en esto. Bueno, sin más, vamos a presentar a nuestros conferencistas. Ellos nos acompañan desde la Ciudad de México. Está Raúl Arias Pérez, es presidente de Jóvenes por los Derechos Humanos para México y Latinoamérica. Raúl ha dado conferencias a decenas de miles de jóvenes de todas las edades en más de 25 países del mundo, como Japón, Francia, Alemania, México, Taiwán, Sudáfrica, Italia, Argentina, España, Brasil, Costa Rica, entre otros, promoviendo la educación en derechos humanos y la tolerancia y la paz. Él ha logrado alianzas con diferentes organismos públicos y privados para promover la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El doctor Raúl Arias ha representado a su organización en diferentes eventos internacionales de gran relevancia, como lo han sido contra la trata de personas en Washington, D.C., con representantes del Vaticano y senadores de los Estados Unidos. Con la celebración de premios Nobel de la Paz, realizada en México, donde los voluntarios que conforman Jóvenes por los Derechos Internacionales recibieron el lugar al activismo. Con la Internacional de Derechos Humanos, realizada en Ginebra, Suiza, entre muchas otras. Bajo su liderazgo, esta organización ha experimentado un buen crecimiento. Maggie Ibáñez. Maggie es directora ejecutiva de Jóvenes por los Derechos Humanos. Asociación que es voluntaria desde el año 2002, cuando estableció la primera representación en México y Latinoamérica. Ha dedicado más de la mitad de su vida a la labor humanitaria, especialmente en la promoción y difusión de los derechos universales. Maggie ha participado representando a su país y a su organización en Mesa Redonda contra la trata de personas, convocada por el director de políticas públicas de Facebook para México, Centroamérica y el Perú. La Internacional contra la trata de personas en Washington, D.C., el norteamericano, de la sede de la Organización de Estados Americanos, con el Premio Nobel de la Paz, entre otros. Así que démosles un fuerte aplauso, por favor, a nuestros conferencistas. Maggie y Raúl, un tiempo. Gracias. Hola, 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 hola. Perdón, algo aquí estoy cambiando aquí con mi computadora y con el teléfono porque algo está pasando con la cámara. Pero
muchas gracias y mucho gusto a todos. Em, Voy a compartir pantalla. Déjenme ver por aquí. A ver si se puede. Permítanme. ¿Me escuchan bien? Si me escuchan bien, pueden levantar la mano porque yo no los estoy escuchando. Súper. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar con quiénes somos para platicarles un poquito de esto. Perdón que esté aquí así, pero listo. Ahí se ve la presentación, ¿verdad? ¿Sí la ven? Bueno, gracias. Excelente. Bueno, pues les voy a platicar un poquito de qué es Jóvenes por los Derechos Humanos, algo así muy sencillo. Básicamente, Jóvenes por los Derechos Humanos somos una asociación civil fundada en el año 2001 por la maestra sudafricana Mary Shuttleworth. Es una asociación de Maggie, te voy a voluntarios. interrumpir. No se escucha, vamos a resolver un No, problema técnico, por favor. ok. Pues resolvemos el problema técnico. Tal vez acá nuestra amiga Melina Romero nos puede hacer una dinámica de la que hicimos al inicio. Por favor, Meli. Bueno, pongámonos en acción, pues. Pongámonos en acción porque si no nos dormimos. Vamos a parar y a poner manos así. Por favor, parados. Paraditos, paraditos. Les voy a contar una pequeña historia. Bien cortita. Sí, cortita. ¿Ya está? Bueno, la vamos a hacer bien cortita. Miren, pues, usted, ¿sí? A ver. Entonces, la derecha la vamos a dejar estirada y la izquierda la vamos a poner así. ¿Ya la conocen? Entonces, así mismo. Aquí, sale con la compañera ahí. Muy bien. Entonces, el otro, sí, sube usted. Sí, entonces, quería comprar manzanas. Y yo quería ir acá, quería piña. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pizza, pizza. Entonces, eso fue que me contó, no contó, porque dice que la piña, entonces, que hizo fue esa,
¿Ahora sí me escuchan? Perfecto. Voy a volver a compartir la presentación y cualquier cosa, por aquí yo tengo una cámara donde me están viendo a mí acá, pero voy a compartir desde la computadora la presentación. Vamos a tratar de que se escuche. ¿Ahí me siguen escuchando? Si sí, por favor, levanten la mano. Perfecto, buenísimo. Entonces, pues les comentaba que Jóvenes por los Derechos Humanos somos una asociación civil que fue fundada en el año 2001 por la maestra sudafricana Mary Shuttleworth y es una asociación de voluntarios, todos nosotros somos voluntarios y actualmente contamos con grupos de voluntarios en más de 150 países del mundo. Ella es la doctora Mary Shuttleworth, es fundadora y presidenta de Jóvenes por los Derechos Humanos Internacional, y ella creció en el África del Apartheid, donde básicamente por ley había que discriminar a la persona, a cualquier persona por su color de piel. Entonces ella creció en ese entorno y dijo, oye, a ver, algo aquí no está bien, y pues ha dedicado prácticamente toda su vida a la educación. Es ganadora de la medalla al activismo social que fue entregada por la Cumbre de Premios Nobel de la Paz en el 2019 y fue pues un reconocimiento tanto a la labor de la doctora Mary como a todos los voluntarios que conformamos Jóvenes por los Derechos Humanos, como un reconocimiento por esta labor incansable de educar en derechos humanos. Y bueno, el propósito de Jóvenes por los Derechos Humanos es el enseñar a los jóvenes derechos humanos, específicamente aquellos que están contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, e inspirarlos para que se conviertan en valiosos defensores y promotores de la tolerancia y la paz. Y en este punto quiero hacer mucho énfasis, valiosos promotores y defensores de la tolerancia y la paz. Todo lo que vayan a ver el día de hoy, lo que van a aprender o lo que van a refrescar, si ya lo sabían, es con el propósito de darles a ustedes herramientas para que puedan hacer esto. Valiosos defensores y promotores de la tolerancia y la paz. Eso es lo que nosotros queremos inspirarles a ustedes y al mundo entero, que se encienda de alguna manera esa llamita dentro de nosotros que nos permita ver injusticias y hacer algo al respecto. Y en el caso específico de la educación en derechos humanos, saber cómo poder hablarle a otros de qué son los derechos humanos. ¿Por qué educar en derechos humanos? Bueno, pues en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas propuso que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se difundiera, mostrara, leyera y expusiera principalmente en escuelas y otras instituciones educativas. Sin embargo, pues eso no ocurre tan seguido. ¿Cuántos de ustedes estudiaron acerca de la Declaración Universal en la escuela? Levanten la mano. Ok, bueno. Precisamente para ayudarle a las Naciones Unidas a lograrlo, Jóvenes por los Derechos Humanos desarrolló un folleto educativo con una versión simplificada de la Declaración Universal para que pueda ser comprendida por todos. También un equipo de pedagogos y educadores coordinados por Jóvenes por los Derechos Humanos elaboraron un paquete educativo que se llama, bueno, que incluye el manual del educador o la guía del educador, que es una guía didáctica para que cualquier persona pueda educar a otros en qué son los derechos humanos. También tenemos un documental muy, muy bonito, muy interesante y realmente cortito y sencillo, pero que además es súper poderoso y que explica en breves minutos lo que son los derechos humanos a través del relato de su historia y cómo se fueron desarrollando desde tiempos antiguos hasta el día de hoy. Y es apto para todas las edades, está disponible en 17 idiomas. Hoy lo vamos a ver en español, obviamente. También tenemos videos cortos que se les conoce como anuncios de servicio público con cada uno de los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, también disponibles en varios idiomas. Estos materiales, lo que van a ver el día de hoy y otros que vamos a poner a disposición de ustedes de manera física, han sido traducidos ya a varios idiomas y son publicados y distribuidos a nivel mundial de manera gratuita.
a través de diferentes actividades, los voluntarios de Jóvenes por los Derechos Humanos trabajamos diariamente educando a miles de personas en lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y aquí les voy a mostrar algunas fotografías de cosas que ustedes van a poder hacer con esta información y que pueden ser ideas, pero que la intención es que lo que vayan a aprender el día de hoy lo puedan ustedes compartir con todo mundo, con alumnos, con su familia, con amigos, con toda la gente que ustedes, con la que convivan día a día. Por favor, háganles llegar esta información. Nosotros lo hacemos pues a base de conferencias, capacitaciones, caravanas, marchas pacíficas. Incluso hacemos colectas de firmas para que la Declaración Universal sea parte de la educación básica, de la educación primaria. Hemos entregado miles de conferencias, talleres, seminarios, capacitaciones y presentaciones en cientos de ciudades del mundo. Y bueno, hacemos prácticamente cualquier tipo de actividad de difusión, porque cualquier cosa es un buen pretexto para hablar acerca de derechos humanos. Carreras, conciertos, cineclubs, caminatas, talleres, competencias deportivas, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto que les estoy mostrando son algunas ideas de lo que podrían hacer, que ya hemos hecho y que puede ser muy bueno para inspirar también a otros. Hemos hecho cosas tan locochonas como, por ejemplo, creamos un récord Guinness con más de 9,000 libritos que decían la frase "Conoce tus derechos humanos". Y bueno, también se ha participado con conciertos, con presentaciones en universidades. Tenemos convenios firmados con diferentes instituciones de gobierno. Uno de los más importantes fue con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia acá en México, con el que hicimos toda una gira a nivel nacional acá en el país, educando a primeros respondientes en casos de abuso o violencia contra niños, niñas y adolescentes. Todos estos primeros respondientes, que son policía, Guardia Nacional, psicólogos, trabajadores sociales, todos ellos los capacitamos en qué son los derechos humanos, precisamente para que cualquier cosa que hagan en su trabajo, pues lo puedan hacer con este enfoque de derechos. Y bueno, sin más, estos son, les digo, son algunas de las fotografías de esta gira, pero sin más, pues yo quiero cederle el uso del micrófono a mi compañero Raúl Arias Pérez, que es el presidente de Jóvenes por los Derechos Humanos para México y Latinoamérica, para que nos conteste justo la pregunta de qué son los derechos humanos. Muchísimas gracias y le cedo el micrófono a mi compañero Raúl. Gracias. Muchas gracias, Maggie. Muchas gracias, Mari Coronado. Muchas gracias. No, por los problemas de audio no alcancé a escuchar el nombre de la doctora que dio el mensaje de bienvenida, pero muchas gracias por ese mensaje. Me encantó y coincidimos plenamente en que el respeto irrestricto de la dignidad humana es lo que nos debe de guiar, ¿no? Es como el común denominador en el que nos basamos. Así que muchas gracias por esas palabras, doctora. Y muchas gracias a todos ustedes. Sé que hay docentes, sé que hay personal administrativo, pero sé que hay muchos alumnos también. Ustedes que por alguna razón decidieron estudiar psicología, les quiero felicitar porque para mí eso significa que quieren ayudar a mejorar aquella parte del ser humano que no es física, ¿verdad? Que no es la carne y hueso que los doctores, los médicos revisan y atienden. Ustedes quieren mejorar esa parte que no se puede tocar, que no se puede medir ni pesar. Entonces, merece todo mi respeto y mis felicitaciones porque creo que ese es un aspecto muy olvidado en el ser humano y requiere atención. Y estoy muy emocionado porque pienso que una educación en derechos humanos les va a poder ayudar a llevar a cabo esa misión de mejor manera. Creo que, o espero, es la esperanza que tengo, que las herramientas que hoy les presentemos, ustedes les van a encontrar valor para poder hacer mejor su trabajo.
Creo que su trabajo es muy valioso y si pudiéramos ayudarles a que lo hagan mejor, creo que eso va a ser muy bueno. Pues como ya dijeron, mi nombre es Raúl Arias, soy hecho en México, modelo 1973 y llevo más de 20 años como voluntario en esta campaña de Jóvenes por los Derechos Humanos, que ya nos explicó Maggie lo que es sin fines de lucro, es enseñar derechos humanos para eh, inspirar a que los jóvenes, entre paréntesis, de todas las edades, puedan promover una cultura de tolerancia y de paz, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar por ahí. Por cierto, también la maestra que hizo las dinámicas, padrísimas las dinámicas, excelente, muy bien. Me dio mucho gusto verlas. Nosotros cuando hacemos conferencias en vivo también hacemos dinámicas así. Estuvo excelente, muchas gracias. Por eso creo que eso pone la atención de cuando llegamos a una conferencia y tenemos la atención en que si desayunamos o no desayunamos, o si la tarea o la serie de Netflix, todo, eso pone la atención aquí en la clase y es más fácil asimilar la información. Entonces, ¿hay problemas con audio o me escuchan bien? ¿Audio? ¿Ok? ¿Audio? ¿Se escucha? Probando, probando, probando. ¿No? ¿Ok? ¿Ok? Me espero, me espero. Habla la Rocío. Probando, probando. ¿Se escucha? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Probando. Ok. Aquí estoy. Sigo hablando nomás para ver si se escucha y me digan cuando ya. Ok, perfecto. Me dicen Mari Coronado que están arreglando el audio, aquí me espero, no pasa nada. Perfecto, aquí me espero, aquí estoy al pendiente, nada más me avisas por acá y listo.
Bueno, mientras se compone o arregla el sonido, nuevamente, ya dentro de poco nos va a escuchar nuevamente. Por favor, yo sé que Ahí ya es te un poco escucho. incómodo, pero ahora sí, Ahí ya te escucho, sí, sí. ya. ¿Puedes hablar, por favor, para ver si te escuchamos? Sí, hola, 1, 2, 3, probando, probando, check, check. Raúl, ¿ese es tu computador? Estoy en mi computador, sí. Vamos a ver, porque acá hay espacios donde no se escucha muy bien. ¿Quieren que me ponga desde el teléfono? ¿Desde el móvil? ¿Cómo? ¿Quieren que me conecte desde el móvil? ¿O no, no hace diferencia? Es lo mismo. No creo que haga Si diferencia puedes porque en el entrar Zoom te escuchas muy nuevamente, bien. te desconectas Ah, Más y bien es vuelves a como, entrar. Por voy a favor, salirme y a entrar. probemos, gracias. Voy a salir y a entrar. Está bien. Ok. Mari, pero lo que, bueno, es que está raro porque nosotros lo escuchamos muy bien, sí. O sea, no parece ser un problema del audio de Raúl, más bien como de algo de la transmisión ahí mismo en el sitio. Así es. Ha de ser Ujú. el internet del salón. Sí, de allá del salón. A lo mejor lo que podríamos hacer, Mari, ¿me escuchas? No, parece que no. No. Que el internet ahí está fallando un poquito. Sí. No escuchan. Ya vi. Sí, es que no es como un problema de aquí, es un problema de Ahí allá. estoy. ¿Me Sí, escuchan? pero no, o sea, nosotros te escuchamos desde el principio, ¿no? Así que no hay problema. Pero más bien es como la conexión de donde está Mari. Entonces, le voy a sugerir a Mari, a ver, Mari, ¿qué tal si apagan ¿Escuchan la... ahí? Sí, nosotros sí, pero Mari no nos escucha. Eso le estoy preguntando a ellos. Sí. ¿Qué tal qué tal si apagan la cámara de ustedes y así mejora la señal? Tal vez. Digo, porque a veces eso pasa, que se puede mejorar un poquito la señal de recepción si apagan la... Ya escuchan, ¿Ah, ya? dice, ya escuchan. Listo. Ah, buenísimo. Entonces, qué bueno, porque así ya no apagan la. Ok. Entonces, ¿ahí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, pues aprovechemos y sigamos adelante mientras podamos. No sé si el problema sea de señal o de conexión de audio. Si fuera conexión de audio, a lo mejor pueden poner el micrófono a la computadora para que se escuche, pero no sé. Si es de señal, como dijo Maggie, si la señal es débil, a lo mejor apagando la cámara se refuerza. Pero bueno, vamos a continuar mientras tanto, ya entrando en materia de qué son los derechos humanos, porque así se llama el seminario. Eh, los derechos humanos, bueno, hay muchos tipos de derechos, pero de hecho, por ejemplo, hay cientos o miles de derechos. Hay los derechos de los niños, los derechos de los adultos mayores, los derechos de los pueblos originarios, los derechos de la mujer, en fin. Algunos nos corresponden, algunos no nos corresponden, pero derechos humanos universales hay 30. ¿Y por qué específicamente nos dedicamos a promover la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Porque este documento, que se creó inspirado en las atrocidades que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial, este documento es el documento más ampliamente aceptado en el mundo sobre el tema de derechos humanos. De hecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas es la base de más de 80 tratados internacionales de derechos humanos. Así es de que en un tema tan amplio y a veces tan complejo, podemos
nosotros agarrar o tomar la Declaración Universal como una base, como un fundamento. No es lo único que existe acerca de derechos humanos, pero sí quizás es la base, ¿no? Entonces, un poquito de la historia, lo van a ver en un video que les vamos a pasar, que espero que se pueda escuchar bien. Voy a pasar rápido esa parte porque ahí en 9 minutos explicamos, es un documental pequeño, desde hace miles de años, cuando ni siquiera existían las palabras derechos humanos, cómo la familia humana ha luchado siempre por libertades básicas, de respeto y de dignidad para todas las personas. Y esa lucha continúa hoy en día. Pero ha habido eventos en la historia de la humanidad que han marcado cambios importantes. Uno de ellos fue la Primera y Segunda Guerra Mundial. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, combinando las dos, murieron casi 100 millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial, en campos de concentración, los nazis exterminaron a la mitad de la población de judíos del mundo en ese momento. Y no solamente a judíos, fueron como 6 millones de judíos, pero fueron como 13 millones de personas que murieron exterminadas en campos de concentración porque se consideraba que eran inferiores. Entonces, lo que los nazis estaban tratando de hacer era depurar la raza, quitar los granitos negros del arroz y dejar solamente la raza perfecta. Entonces exterminaron gitanos, personas con homosexuales, personas con alguna discapacidad intelectual, en fin, mucha gente. Pero bueno, termina la Segunda Guerra Mundial, perdieron los nazis la guerra, termina, fíjense, la guerra en el 2 de septiembre de 1945. El 24 de octubre del mismo año, un mes después prácticamente, se forman las Naciones Unidas. Personas de buena voluntad dijeron, esto ya se salió de control, tenemos que hacer algo para evitar que la humanidad vuelva a sufrir los horrores de la guerra. 1945, 24 de octubre. Y hoy, 2025, hemos logrado que la humanidad vuelva a sufrir los horrores de la guerra. Si hoy mismo estamos quizás al borde de una tercera guerra mundial. Es más, hagamos un estudio de 1945 a la fecha y encontremos cuánto tiempo consecutivo de paz ha habido. Yo creo que ni un año logramos encontrar. Y hoy escuchamos de la guerra de Ucrania y Rusia y la guerra de Palestina e Israel, porque son muy mediáticas, pero hay más de 100 conflictos armados ocurriendo en este momento en todo el mundo. Algunos, como no son mediáticos, no escuchamos, pero están sucediendo, aunque escuchemos o no. Y la guerra no son las únicas violaciones de derechos humanos que existen, hay muchas. Entonces, ¿cómo queremos que los derechos humanos se vuelvan una realidad si ni siquiera para empezar sabemos cuáles son? Entonces, ese es el primer paso. El primer paso a la respuesta, ¿quién va a resolver los abusos y violaciones de derechos humanos? Quizás esa respuesta es muy difícil, pero la respuesta comienza con la educación. Enseñar, porque ahí vienen contenidos, lo van a ver, valores o principios universales que cualquier persona puede usar en su vida en las decisiones que toma todos los días de cómo relacionarse con los demás. Y antes de mostrarles este video, vamos a cómo resumiría yo el tema de derechos humanos. Si me pidieran que lo resumiera en 2 palabras, yo creo que escogería la palabra respeto, la palabra dignidad. Esas 2 palabras. Respeto y dignidad. ¿Qué significa el respeto? Si estudiamos todas las grandes civilizaciones de la Tierra, los griegos, los romanos, los egipcios, todas las grandes civilizaciones de la Tierra, vamos a encontrar que todos tenían una versión de lo que se llama la regla de oro. Todos la tenían, ¿eh? Es impresionante. ¿Cuál es la regla de oro? La regla de oro es no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Eso se conoce como la regla de oro. ¿Cómo podríamos saber si algo es bueno o algo es malo sin necesidad de profundizar en temas filosóficos o ética? De una manera muy simple, ¿cómo podríamos saberlo? Pues pregúntate, ¿eso me gustaría que me lo hagan a mí? No, pues seguramente es algo malo. ¿Eso me gustaría que me lo hagan a mí? Sí, pues seguramente es algo bueno. O sea, ni siquiera estamos enseñando conceptos de física cuántica o trigonometría o cosas así. Son conceptos fáciles de aprender, pero hay que enseñarlos.
hay que enseñarlos. Y de hecho yo complementaría esa regla de oro, no hagas a otros lo que a ti no te gustaría que te hicieran, y la segunda mitad sería, trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran. Si lográramos que la mayoría de la gente comprendiera eso y lo usara en su vida, muchos problemas, muchos abusos y violaciones de derechos humanos se acabarían. Incluso muchas leyes no serían ni siquiera necesarias, ¿no? Pero hay que empezar, comprendo que no es así de fácil, no es la panacea, no es una utopía, pero una realidad es que no se enseña en muchas partes. Entonces, primero hay que enseñarlo. Y la otra parte es la palabra dignidad. La palabra dignidad viene del latín dignus, que significa valor. Es el valor que tiene una persona por el simple hecho de ser persona. No por cuánto dinero tiene, de qué país es su pasaporte, de qué color es su piel, qué puesto tiene. Por ningún motivo. Por el simple hecho de ser un ser humano, tiene un valor incalculable. Entonces, cuando se reconoce ese valor y se le trata de acuerdo, se está reconociendo y respetando su dignidad. Y de eso se tratan los derechos humanos. Entonces vamos a ver este video, dura 9 minutos con 27 segundos exactamente, donde se llama La historia de los derechos humanos. Vamos a ver este recorrido que les acabo de dar. Pueden, ¿quién va a pasar el video? ¿Lo pasan allá o lo pasa Maggie aquí desde la computadora? Creo que Maggie, No, ¿verdad? lo voy a pasar yo, sí. Dame Ok, 2 adelante. minutitos. Sí. Espérame. Un momentito. Y ahora que termine el video, vamos a dar un breve resumen de esos 30 artículos que están contenidos en un folleto que hicimos nosotros. Bueno, lo hizo la doctora Mary Shuttleworth, la fundadora y presidenta de Jóvenes por los Derechos Humanos Internacional, que es una versión simplificada de la declaración. Bien, los 30 artículos, los 30 derechos humanos, en un lenguaje muy sencillo que cualquiera puede leer y entender. Hoy lo van a recibir de manera digital en PDF, pero también estaremos gestionando donativos para poderles enviar a ustedes estos materiales de forma física para que los puedan usar divulgando este conocimiento. Les dejo con el video. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. We just take it for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno,
no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener, y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es,
¿Quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Perfecto, pues ese es el documental y al final del seminario les vamos a dar todas estas herramientas, si las encuentran valiosas para que las puedan utilizar, en un enlace donde las podrán descargar. También son parte de un curso más extenso que les invitamos que hagan. Bueno, hay 2 cursos y uno de ellos ustedes lo pueden impartir. Tenemos una paquete que se llama Guía del Educador, que ustedes pueden llevar ese curso, que son entregar ese curso. 11 lecciones, cada una dura más o menos 45 minutos a 1 hora. Bien, ahora vamos a ver brevemente estos 30 artículos. Podemos subdividir la Declaración Universal en varias partes. El artículo 1 y 2, o los derechos humanos 1 y 2, hablan acerca de esa universalidad. Por eso hablaba la doctora ese respeto irrestricto. Irrestricto es que no tiene límites. Son universales para todos los seres humanos. El 1 es, todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué significa todos hemos nacido libres e iguales? ¿Qué significa la libertad? Que podemos hacer lo que queramos. Obviamente se entiende que esa libertad no incluye el dañar a otras personas. O sea, la libertad tuya termina en donde estás dañando o afectando la libertad del otro. Eso es muy claro. Pero pues uno puede decidir cómo vivir su vida, qué le gusta, qué no le gusta, qué hacer, a qué dedicarse, en fin. Pero dice, todos hemos nacido libres e iguales. Miren, a ver, prende tu cámara tantito, Maggie, por favor. Si nos pueden ver en la pantalla a ambos, está Maggie ahí y estoy yo, ¿no? Entonces, díganme alguna diferencia que vean entre Maggie y un servidor. ¿Qué diferencia pueden ver entre ella y yo? O bueno, a lo mejor para no meternos en problemas técnicos con el audio, ¿se puede, Mario? O simplemente piensen alguna diferencia. Ahorita vamos a ver. Solo se va a escuchar un poco de eco, perdón. No importa, no importa. ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué diferencia hay entre Maggie y Raúl? ¿Qué ven ustedes? A ver. Gracias. Pues es hombre y ella mujer. Ok, esa es una. Siguiente, ¿alguna otra?
que Raúl, tú eres ahí es mujer. Ok. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra diferencia? Gracias. ¿Quién más? Voy a ir acá un momento. Gracias. Gracias. Yo lo que veo es que definitivamente, ¿verdad? Él es hombre y ella mujer, pero ambos están luchando por los derechos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, pues sí, o sea, quizás la diferencia más evidente es que ella es mujer y yo soy hombre. Podríamos ver el pelo también, ella lo tiene más largo que yo. Bueno, ella tiene pelo, yo ya casi no, ¿verdad? El color de piel, el tono de voz, la complexión, el color de ojos, en fin. Perdón, Raúl, aquí hay otra introducción. Sí, y yo lo que veo es de que en realidad pues los dos son seres humanos y tienen los mismos derechos. Así es. Muy bien, eso, muchas gracias. Para allá va. Lo que yo quería demostrar es que hay diferencias. Y yo solamente mencioné diferencias objetivas que se pueden ver, físicas, ¿no? Pero puede haber diferencias subjetivas. Por ejemplo, la religión, a lo mejor tenemos la misma, a lo mejor tenemos diferente. La ideología política, los gustos, ¿no? ¿Te gusta comer picante? A mí no me gusta comer picante, o a los dos. ¿Te gusta bailar? ¿Sabes bailar? ¿Te gusta el fútbol? ¿No te gusta? En fin, puede haber muchísimas diferencias. Al punto que yo quería llegar es que Maggie y yo no somos iguales. Somos diferentes. Ahora, busquen en la sala, volteen a ver si encuentran a alguien igualito a ustedes, idéntico, igual a ustedes. Sin voltear, veo muchas cabezas que dicen que no, sin voltear, porque saben que no hay nadie igual. Es más, hay 8,000 millones de personas en el planeta Tierra y sin conocerlas a todas podríamos asegurar que ninguna es igual a nosotros. Entonces, al punto que yo quería llegar, si ya vimos que nadie es igual a nosotros, porque debe de haber al menos algunas diferencias, tanto físicas como objetivas como subjetivas, ¿por qué el artículo número 1 dice que todos hemos nacido libres e iguales? Bueno, ya lo dijo el señor de enfrente. Porque, y lo voy a leer aquí del artículo número 1 de la declaración, aquí lo tengo, en el folleto que nosotros tenemos, en la parte de atrás, ese lo está enseñando Maggie, ese es Jóvenes por los Derechos Humanos, y este es Unidos por los Derechos Humanos. Aquí es la versión de la declaración original tal como fue escrita. Y ahí, este es para universidades. Y el que tiene Maggie, que es de universidad para abajo, es una versión simplificada, pero al final ponemos la versión original tal como la redactaron las Naciones Unidas. Y en el artículo número 1 dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Es lo que dijo el señor. Y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Entonces, ¿en qué somos iguales? En nada, excepto en dignidad y derechos. O sea, ¿quién vale más, Maggie o yo? Ninguno, o los dos, ¿sí? Fíjense, ese es el artículo número 1 de la declaración, es la piedra angular sobre la cual se va a construir el edificio de derechos humanos. Ese reconocimiento del valor incalculable de cada ser humano es el reconocimiento de la dignidad. Yo uso un ejemplo que vi en un video de TikTok que me gustó mucho acerca de ese valor de la persona, de la dignidad de la persona. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, oye, te voy a regalar $1,000,000, ¿qué pensarían? ¿Cómo se pondrían? Yo me imagino que la mayoría se pondría feliz. Y si yo les dijera, bueno, pero la única condición para que te los regales es que mañana ya no despiertes, ¿los aceptarían? Veo muchas cabezas haciéndole así, que no. O sea, prefiero mejor seguir viviendo mañana a que me des $1,000,000 y mañana no despertar. Quiere decir que consideras más valioso el despertar mañana que $1,000,000. O sea, mañana cuando suene su alarma despertador,
quiero que se sientan más felices que si tuvieran $1 millón, por favor. O sea, yo creo que ni por 5 millones ni por 10 millones lo harían. ¿Cuánto vale tu vida, no? Si a mí alguien me dijera, yo tengo 2 hijas, oye, te compro a tu hija, la más chiquita, por $100 millones, pues no, por $1,000 millones, pues, o sea, no hay un precio, es un valor incalculable. Y eso es el reconocimiento de la dignidad. Y eso es mi hija, yo, cada uno de los que están ahí presentes y cualquiera de los 8,000 millones de personas que viven en este planeta. Bueno, para cada uno de los artículos hemos hecho spots que ilustran, o es un ejemplo de los artículos. Les vamos a pasar algunos por tiempo, no les vamos a pasar todos, son 30, pero les voy a pasar unos 4 en total. Vamos a ver el del número 1, Maggie, por favor. Maggie se los va a pasar, duran 1 minuto. Adelante. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número 1. Todos hemos nacido libres e iguales. Bien, el derecho humano número 2 es el derecho a no ser discriminado. ¿Qué significa discriminar? Significa tratar a alguien de manera diferente e injusta por cuestiones de raza, edad, sexo, pensamiento, posición económica, social, por lo que sea. Ni siquiera hay que enumerarlo. A cualquier persona que se le trate de manera diferente e injusta, se le está discriminando. Tiene que ser injusto, porque, por ejemplo, si vamos a un concierto y yo compré el boleto más barato, que es hasta arriba, y alguien compró el boleto más caro, que es en primera fila, y entramos y a mí me mandan hasta arriba y a esa persona hasta abajo primera fila, no me están discriminando, simplemente es el valor del boleto de cada quien. Pero si los dos compramos el mismo y a mí, por ser mexicano o por ser hombre o por ser americanista, ¿no? En un equipo de fútbol de México, o por lo que tú quieras, me mandan arriba y a la otra persona abajo, eso ya sería discriminar. Entonces, discriminar es tratar a alguien de manera diferente e injusta por cualquier cuestión. Ahora, antes de hablar de discriminar, porque la mayoría de la gente comprende ese concepto y la mayoría lo ha visto, muchos lo hemos sufrido en algún momento, casi nadie reconoce haberlo hecho, pero es un concepto más o menos comprendido. Yo me gusta ver un concepto que creo que es previo a la discriminación, que sería el prejuicio. ¿Qué significa la palabra prejuicio? Como su nombre lo indica, pre es antes, juicio viene de juzgar. Juzgar antes de saber o antes de conocer. Por ejemplo, y yo comparo esto, que un prejuicio puede ser tan peligroso como un virus. Lo comparo con un virus porque un virus no se puede ver a simple vista, a veces ni con un microscopio, ¿no? Son tan pequeños que no se pueden ver. Sin embargo, pueden estar presentes y te puedes contagiar sin darte cuenta, sin saber que te contagiaste. Puedes pasar un tiempo sin presentar síntomas y ya después, y además contagiar a otras personas, y después ya puede presentar malestar, dolor, enfermedad muy grave y hasta la muerte. ¿Por qué lo comparo con un prejuicio? Porque de un prejuicio te puedes contagiar sin darte cuenta, puedes tener el prejuicio ahí, puede germinar y causar una enfermedad de discriminación, de odio, de violencia, y puede enfermar y causar la muerte. ¿Cuántas veces, y por qué digo que te puedes contagiar sin darte cuenta? ¿Cuántas veces hemos visto películas donde el terrorista es musulmán, donde el sacerdote es pederasta, donde la mujer es tonta, donde el mexicano es perezoso, donde el colombiano es narcotraficante, en fin, ¿no?
montón de prejuicios. Y cuando esos prejuicios se quedan implantados en la mente de una persona, sobre todo a una edad temprana, donde se puede marcar la vida de esa persona, puede ser muy peligroso. Les doy un ejemplo personal de mi vida. Cuando yo iba en la escuela, y lo digo con vergüenza, nos contábamos chistes de mujeres. Ah, bueno, antes del tema de la mujer, ahorita se los voy a explicar, pero les voy a platicar algo que me pasó a mí. ¿Conocen esta tribu urbana o este grupo social que se llaman emos? Los emos es un grupo social que normalmente les gustan las cosas oscuras, tienen un tono más o menos depresivo, les gusta lo negro, en fin. Y tienen cierto tipo de música, de forma de vestirse, a veces el pelo les tapa el ojo, se ponen picos en la cabeza, y hay varias variantes, hay emos, darketos, ponquetos, en fin. Yo no conocía a ninguno y ya había emitido mi juicio de que alguien así es alguien acomplejado, enojado con la vida, frustrado, que no aporta nada a la sociedad, un cero a la izquierda prácticamente. Y fíjense lo que es la vida, que hace muchísimos años iba yo caminando por la calle en la Ciudad de México, todavía había tiendas de discos, ¿no? Y entonces me encuentro una fila como de 1000 emos, de verdad, sin exagerar, formados afuera de la tienda de discos porque iba a ir Marilyn Manson a firmar autógrafos. Marilyn Manson es un cantante, pues no sé si él sea emo, ¿no? Pero canta una música muy rara y se pinta como vampiro y en fin. Y estaban ahí formados y yo por curioso me quedé ahí platicando incluso con ellos, porque además se visten de manera muy llamativa con gabardinas y disfrazados de Hello Kitty, ojeras y así. Y platicando por pura curiosidad, ¿verdad? Salió en el tema, ¿y tú a qué te dedicas y tú qué haces? Y uno de ellos me dijo que era poeta. Entonces, por fuera intenté verme respetuoso, pero por dentro, pues me reí, porque yo dije, ya me imagino los poemas que escribe este cuate, ¿no? Odio a mis papás, quiero que me corten las venas y mátenme porque me muero y cosas así. Entonces le dije un poco con el morbo, ¿verdad? A ver, pues recita uno de tus poemas, a ver qué tal. Y resulta que su amigo al lado sacó de su mochila un tecladito ahí que tenía y empezó a tocar una música gótica increíble. Y este cuate se aventó un poema que un gato en un tejado, la luna llena y el amor, o sea, wow, me impactó, me emocionó, bellísimo, y me quedé callado, ¿no? Y ahí me di cuenta que tú no conoces a alguien hasta que lo conoces. Fíjate, o sea, a lo mejor ustedes estarán diciendo, ay, pues eso todo el mundo lo sabe. Pues yo no sabía que no lo sabía. Y les doy el otro ejemplo que les iba a decir de los chistes de mujeres. Cuando yo estaba en la... Ahora, antes de pasar eso, no con esto quiero decir que los 1000 que estaban formados ahí eran poetas, ¿no? A lo mejor había drogadictos, a lo mejor había rateros, a lo mejor había estudiantes, a lo mejor había ingenieros. El punto es que no lo sabes. Ahora sí, el otro ejemplo. En la primaria, en la secundaria, y repito, lo digo con mucha vergüenza, nuestros amigos, yo con mis amigos, hombres, nos contábamos chistes de mujeres y competíamos a ver quién tenía el mejor, ¿no? Y la mujer a la cocina y el trapeador y así, ¿no? Y nos parecía gracioso, pero cuando tú escuchas un chiste así, y no estoy diciendo que cuando conoces los derechos humanos, como arte de magia ya no vas a contar ningún chiste y nada te va a dar risa y vas a ser un robot y todo lo va a hacer bien. No estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que cuando comprendes los derechos humanos, comprendes el significado que tienen las palabras y el poder que puede tener esa semillita del prejuicio que se implanta ahí. Porque si haces un chiste de mujeres y te ríes a costa de burlarte de un grupo de personas, en este caso mujeres, de alguna manera, y sobre todo a una edad temprana, repito, esa semillita puede quedarse ahí como el dato de que está bien burlarse de ese grupo de personas. No sabes por qué, no entiendes por qué, pero está bien. Y lo peligroso es que puede germinar esa semilla, ir creciendo, y después en la preparatoria tienes 4 novias, y entonces a las 4 le dices, tú te callas, y aquí yo mando, y aquí mis chicharrones truenan, ¿y por qué? ¿Por qué le estás contestando mensajes a él? ¿Y por qué traes minifalda? Y ya se puede esa semillita germinar
y traducir en cierto tipo de violencia. Y luego puedes seguir creciendo, no te das cuenta, y entonces te casas y le dices a tu esposa, y yo quiero mi cena a las 8 de la noche, te doy tus cachetadas, y se pueden hacer chistes al respecto, pero también, Maggie y yo que hemos trabajado con el sistema DIF, que es del Desarrollo Integral de la Familia en México, hemos visto casos de violencia, incluso hemos habido casos donde mujeres han perdido la vida por violencia doméstica. Y luego puede seguir germinando esa semilla y tenemos hoy día que acuñar una nueva palabra que se llame feminicidio para designar el asesinato de un ser humano en el cual no se encuentra otra causante más el hecho de que era mujer, la víctima, ¿no? Entonces, a una familia que su hija fue a una fiesta y no regresó, o que la encontraron descuartizada en un lote baldío, o que murió por una golpiza de su pareja, o lo que sea, a esa familia cuéntale un chiste de mujeres, a ver si le va a dar risa. Entonces, es a lo que voy. No es que todos los chistes están mal, no satanicemos, sigamos, o sea, de hecho, el mexicano, el latinoamericano, normalmente los latinos nos burlamos de la misma vida, en fin, está bien, pero no hay que dejar de entender el concepto que transmiten nuestras palabras y nunca dejar de reconocer la dignidad humana. Y la ley de oro, ¿no? La regla de oro. No hagas otro lo que a ti no te gusta que te sea. No es tan complicado, ¿no? Hoy día, ustedes jóvenes, ustedes ya están en la universidad, ¿no? Pero los que están en secundaria, preparatoria, primaria, creo que están expuestos a muchas más presiones de las que mi generación estuvo expuesta por las redes sociales, ¿no? Si yo cometí algún error en la secundaria, que cometí muchos, pues no había nadie grabándome con un celular. Hoy sí, y si te graban en un mal momento y lo suben a las redes, te puedes volver la burla de tu escuela o de tu ciudad o de tu país o del mundo. Y se queda ahí para siempre. Y en las redes sociales pareciera que todos tienen la vida perfecta y hay que tener la cara perfecta, el cuerpo perfecto, las vacaciones perfectas. Y yo digo, ¿quién decide lo que es perfecto? Por ejemplo, los cánones de belleza, ¿no? Qué fea, qué feo. Yo digo, ¿dónde está el libro que indica, mira, este es lo bello, esto es lo feo? ¿Quién escribió ese libro? Y si alguien lo escribió, ¿quién le dijo que lo escribiera? Ustedes, si yo trajera aquí a los 10 catadores, a los 10 mejores catadores de vino del mundo, y les pregunto, por favor, díganle aquí a la audiencia, ¿cuál es el mejor vino del mundo? Les apuesto lo que quieran, que los 10 les van a recomendar el mismo vino. ¿Saben cuál es el mejor vino del mundo? El que más te guste. Así dicen. Hagan la prueba si algún día conocen un catador. El que más te guste. Ah, no, pero es que este lo encontramos abajo de las pirámides de Egipto y resulta que es de Jimán y entonces está añejado durante 4,000 millones de años y vale $1 millón la botella. Pero no me gusta. ¿Quién te dice que estás mal? Ustedes pregúntenle a mi mamá quién es el hombre más guapo del mundo. Pues va a decir que es su hijo, ¿verdad? A lo mejor Chayanne primero, ¿no? Y después yo, pero, o sea, yo creo que es importante saber, uno, y no es una frase motivacional barata, tú eres un ser único e irrepetible dentro de un rompecabezas de 8,000 millones de piezas. Tu valor es único e incalculable. Y nadie te puede decir que eres menos porque no es verdad. Entonces tenemos que aprender a reconocer eso y a enseñarlo. ¿Ok? Entonces vamos a ver el video del número 2. Maggie, por favor. El derecho a no ser discriminado. José. Esteban. Aarón, ven aquí. Ese de ahí. Tú, ven acá.
Bien, luego del derecho humano número 3 al derecho humano número 21 son lo que se conoce derechos civiles y políticos. De hecho, a partir de esos derechos, surge, creo que en 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, el derecho humano número 3 es el derecho a la vida. El número 4 es el derecho a no ser esclavo de nadie. Nadie tiene el derecho de esclavizar a nadie. Sin embargo, hoy la esclavitud ha sido abolida, pero ¿qué significa que se abolió la esclavitud? ¿Que desapareció? No, significa que se volvió ilegal, porque antes era legal. En la primera mitad de los años 1800 era legal. Si contamos cuántas personas salieron de África encadenadas en barcos y se vendían como animales en América, en Europa, fueron casi 11 o 12 millones de personas durante 3 siglos, 3 siglos. 11, 12 millones de personas. La trata de esclavos de África. Hoy día se estima que en el mundo hay 50 millones de personas viviendo en esclavitud. 50. Es el segundo negocio criminal más grande del mundo. Hoy día, año 2025, cuando ya tenemos naves que van a Marte y inteligencia artificial y todo esto, ¿no? Bien, el número 5 es el derecho a ninguna tortura. El número 6 es el derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica, o sea, tú ser reconocido como persona legalmente, que eso, o sea, ser reconocido como receptor de derechos. El número 7 es que la ley es igual para todos. El número 8 es que la ley protege tus derechos humanos. O sea, si por ejemplo alguna vez tus derechos humanos han sido violentados, tienes derecho a que se repare el daño, por ejemplo. El número 9 es que nadie puede ser detenido injustamente. O sea, debe haber una razón legal para detener a alguien, ¿no? A ver, ¿cómo debería de ser? La policía investiga o la autoridad investiga, presenta pruebas y se detiene en base a esas pruebas. No, se detiene para investigar a ver si se encuentran pruebas. El número 10 es el derecho a un juicio, debe ser público, debe ser justo. El número 11 es el derecho a la privacidad. Perdón, el número 11 es la presunción de inocencia. Todo mundo se le debe considerar inocente hasta que se demuestre lo contrario. El número 12 es el derecho a la privacidad. O sea, nadie tiene derecho de escuchar tus llamadas telefónicas, de ver tus mensajes, de ver tu correo electrónico y meterse a su casa, a menos que hubiera una razón legal, repito, ¿no? O sea, un debido proceso. Fíjense, esto es muy importante en aspectos legales, pero ¿qué tal en la vida diaria de cómo nos relacionamos con los demás? Vamos a ver el video número 12, Maggie, por favor. Y dos amigos llegaron y empezaron a discutir. Hola, linda. ¿Qué tal? Hola. ¡No! ¡Oh! Es una carta para Nick. Quiere que se la demos. Nick, léela. Que la lea, 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 que la lea. Oye, creo que este papel es tuyo. Así no era la broma. Pues no. Muy bien. Me acaban de informar que hay un tema con el tiempo, ¿verdad? Porque algunos de ustedes tienen que tener su transporte, etcétera. Entonces voy a resumir esto para concluir y les vamos a transmitir a través de Mari Coronado,
Maggie, ayúdame, por favor, el enlace para que hagan un curso. Miren, a final de cuentas, el propósito de este seminario es la introducción al tema. Hay un curso en línea que es gratuito, en el cual ahí sí van a ver los 30 videos y los 30 artículos, ¿ok? Y al final de ese curso reciben un diploma. La misma plataforma se los da. Entonces, por favor, ayúdame, Maggie, a que reciban ese enlace todos ustedes, porque ese es el siguiente paso después de esta conferencia. Después de ver del 3 al 21, que son los derechos civiles y políticos, del 22 al 27 son los derechos económicos, sociales y culturales, de los cuales surge el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que junto con el otro pacto de derechos civiles y políticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esos tres instrumentos se les conoce como la Carta Internacional de Derechos Humanos. Y los últimos tres derechos hablan acerca de nuestra responsabilidad. El número 28 es el derecho a un mundo justo y libre. O sea, necesitamos un mundo en el cual podamos gozar de nuestros derechos. ¿De qué sirve tener 1000 derechos humanos si nos da miedo salir a la calle porque nos van a matar o si ya no hay oxígeno para respirar, ¿no? Entonces, un mundo donde podamos gozar de nuestros derechos es un mundo, es un derecho humano. El número 29 es el derecho a tomar responsabilidad. ¿Sabían que tienen el derecho de tomar responsabilidad? Que no tienen que pedirle permiso a nadie para cambiar al mundo. Ese es un derecho humano y es la razón por la cual Maggie y yo estamos en esta campaña y esperamos que nosotros se unan. ¿Cómo se unen? Simplemente ayudándonos a difundir la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Voy a cerrar con este video, es el derecho a tomar responsabilidad. El derecho humano número 30 es que nadie puede arrebatarte tus derechos humanos. Pueden fingir que no existen, pueden impedir que los conozcan, pueden tratar de violarlos, pero nadie puede cambiar el hecho que son tuyos. No tienes que salir de la conferencia hoy, ir a pedirlos a una oficina de gobierno y decir, ya me dijeron que tengo 30 derechos humanos, dénmelos, por favor. No, son tuyos, aunque no sabías que eran tuyos. Y son de todas las personas. Entonces, vamos a concluir con este video, el número 29, y por favor pidan ese enlace, llenen el cuestionario que les dieron porque nos interesa mucho. Y esto es el inicio de una relación entre nosotros y la Universidad de San Carlos. Si ven valor en esto, si quieren usar nuestras herramientas, si quieren aprender a esta conferencia, si quieren tomar los cursos, todo esto es gratuito. Por favor, pídanlo, que estamos aquí para ayudarles y hacer equipo para crear un mundo mejor donde podamos vivir en una cultura de respeto y de paz. Los dejo con este video y ya después concluimos. El número 29, por favor. Maggie. Buenos días. Vengo a leerte tus derechos. ¿Mis qué? Todos hemos nacido libres e iguales. No discrimines. Tienes el derecho a la vida. Tienes el derecho a la vida y a vivir en libertad y a salvo. Tienes el derecho a la educación. Tienes el derecho a tus propias posesiones. Tienes el derecho a la seguridad social. Tienes el derecho a jugar. Tienes derecho a la democracia. Tienes derecho al asilo. Tienes el derecho de tomar responsabilidad. Y nadie puede quitarte estos derechos y libertades. ¿Por qué haces esto? Tienes derecho a saber. No me queda más que agradecerles enormemente su atención, su interés. De verdad que me siento muy orgulloso de todos ustedes, muy agradecido con todas las personas involucradas en organizar este seminario. Les pido, por favor, si les interesa, contáctenos a través de Mari Coronado. Siguiente paso, hagan el curso en línea. Dura 1 hora y media y no lo tienen que hacer en una sentada. Pueden administrar su tiempo. En total es 1 hora y media. Ahí ya verán todos los artículos, todos los videos. Y después les podemos enviar ese enlace donde pueden descargar las herramientas en formato digital y ojalá les podamos dar la bienvenida a la familia de Jóvenes por los Derechos Humanos. Ahora, yo tengo casi 52 años, en 10 días cumplo 52. Entonces, nosotros arbitrariamente cambiamos la definición de joven, que según la ONU es de 18 a 29 años, nosotros la pusimos de 18 a 99 años. Jóvenes de todas las edades, ¿verdad? Ya después de los 99 años no, porque son emociones muy fuertes, pueden afectar la salud, pero hasta los 99 años, todo el mundo bienvenido. Y de verdad, muchas gracias por esa sensibilidad y ese interés por ese tema. Y estamos a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias también de mi parte. Les voy a compartir el link
para que puedan ustedes tener acceso a todo este material, se los vamos a hacer llegar por medio de Mari, al correo con el que se hayan registrado. Y quería compartirles ahorita el otro QR, pero no salió. Entonces, lo dejamos así ahorita. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta este momento. Y pues bueno, bienvenidos a Jóvenes por los Derechos Humanos, y vamos a hacer de los derechos humanos una realidad para la Universidad de San Carlos, para Guatemala, Latinoamérica y el mundo entero. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Y sobre todo gracias a ustedes por el interés, como dijo Raúl. Vimos sus caritas, sus expresiones. Luego de uno se enamora de los derechos, y yo creo que todos vamos a tener esa oportunidad de aprender más a través de los links, a través de la licenciada Claudia Flores y la licenciada Ninoshka González. Todos los asistentes de hoy pudieron hacer realidad esta conferencia. Van a tener la oportunidad ustedes de tener ese link. Y como último punto, vamos a entregarles un diploma a Áñez, que dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, División de Administración de Recursos Humanos, Unidad de Inducción y Desarrollo, otorgan el presente diploma en agradecimiento a esa disertación en la conferencia híbrida Derechos Humanos para Todos, dirigida al personal administrativo, docente y estudiantes de la Escuela de Ciencias Psicológicas de esta Casa de Superior, dado en la ciudad de Guatemala el 2 de mayo 2025. Y de enseñar a todos, lo firman la maestra Zulia Mivet Johnson Méndez. Ella es la jefa de la División de Administración de Recursos Humanos. Alda Porras, que nos acompaña el día de hoy acá, coordinadora de la Unidad de Inducción y Desarrollo. Y el maestro Maynor Estuardo Lemus Urbina, el director de la Escuela de Ciencias Psicológicas. Así. Para Maggie, hay diploma. Muchas gracias. Y con esto damos por finalizada la conferencia del día de hoy. Ahorita les están repartiendo un QR para que puedan registrarse en la conferencia, en el Google Form de asistencia, para que nuestra unidad, la Unidad de Inducción y Desarrollo, les puedan emitir un diploma, aparte de los puntos que ustedes o los créditos que van a tener acá en la Escuela de Psicología. Y que tengan un feliz fin de semana y una buena tarde. Hasta pronto.